ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de las heridas. Hay dificultades cuando hay cantidad excesiva o insuficiente de plaquetas, porque ya, bueno, las plaquetas no funcionan como deberían de funcionar. Este, Y de hecho, para... perdona. No, no, sí, sí. Las plaquetas tienen un rango de vida. Allí ojalá anoten de que de células sanguíneas nunca hay que decir, ¿cómo se llama? Nunca hay que decir vida media. Este es un error que aparece en un libro escrito por profesores de la carrera de medicina y que se vende en Iztacala. No sé si se vende todavía, pero se vendía cuando estaba el módulo, el programa de estudios anterior, que era linfohemático, y decía vida media. Obviamente es un error. Hablando de células, no es vida media, sino rango de vida o promedio de vida. ¿Sí? No lo han comentado ustedes, pero digo, el rango de vida de las plaquetas es de 10 días. Lo que duran las plaquetas es 10 días aproximadamente. Entonces, desgraciadamente luego se cometen errores que pues obviamente no deberían de cometerse. Y una ocasión una profesora de la carrera de medicina, doctora ella, me dijo, bueno, médico ella, me dijo que su sobrina estaba hospitalizada en la raza y que estaba grave. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues es que los inocentes de la raza, imagina, me dice, en balde, pues, de que es un hospital de tercer nivel, donde se supone que están contratados los mejores médicos especialistas y subespecialistas. Dice, y aún así le hicieron biopsia renal, eh, una biopsia renal, y no le preguntaron si estaba en tratamiento, y ella estaba en tratamiento con aspirina. Entonces, es de rutina que se les debe de preguntar. Y se puso muy mal, casi se moría. Entonces, ya después no supe qué habrá pasado, pero sí es un anticoagulante. Entonces, sangró demasiado, eh, pues estuvo, pues fue una urgencia médica, ¿sí? Entonces, recuerden eso, sí, como dice su compañero, es un anticoagulante. Lo que pasa es que la aspirina se fija, es ácido acetil salicílico y se fija permanentemente a la plaqueta. Entonces, para ingresar a cirugía, debe de eh, preguntársele a un paciente. Obviamente, para una cirugía programada, imaginen que alguien llega balaceado o alguien llega de urgencia en hospital y se dice, oigan, se decide que requiere una cirugía y le preguntan, oiga, ¿y ha utilizado aspirina? Sí, entonces nos vamos a esperar 10 días. No, no tiene sentido, ¿verdad? En una cirugía programada, no debe ingresar el paciente eh, con menos de 80,000 plaquetas y no debe de plaquetas por microlitro y no debe a cirugía y no debe ingresar a cirugía si ha consumido aspirina en los últimos 10 días. ¿Sí? Debe de esperarse mínimo 10 días para que haya el recambio de plaquetas y no le afecte. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuál es el rango de vida. Recuerden, rango de vida o promedio de vida, pero de ninguna manera vida media. Vida media sí se utiliza en farmacología, se utiliza en química y física nucleares, pero no en células, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, quienes estudiaron grecolatinas, ¿qué dice ahí del griego antiguo? ¿Cómo? Pro, prom,
trombos, trombos, ¿verdad? ¿Quiénes llevaron grecolatinas? Pues la mayoría lleva grecolatinas. ¿Quiénes ven de prepa? ¿Qué dice ahí? Del griego antiguo trombos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, trombos. Trombos. De acuerdo. Sí, porque la que parece U es M, ¿no? Trombos, trombos. De acuerdo. Entonces, adelante, por favor, adelante. Bueno, la cantidad normal de plaquetas que hay, bueno, debe de haber en la sangre, es de 150,000 a 400,000 plaquetas por microlitro. Si hay cantidad insuficiente de plaquetas, esto puede ocasionar una hemorragia. Pero si por otra parte, si hay demasiadas plaquetas en, ay, en la sangre, puede ocasionar una trombosis o un infarto o accidentes cerebrovasculares o otras cosas por lo mismo que no cicatriza bien y hay hemorragias. El medir la cantidad de plaquetas en la sangre, pues, prever algunas enfermedades y puede ayudar a diagnosticar trastornos y enfermedades. Es que vino aquí. Una forma distinta de llamar a las plaquetas es trombocitos. Claro. ¿Y cómo se llama la disminución de plaquetas? ¿Perdón? La disminución de plaquetas. Pues ocasiona. ¿Cómo se llama? O sea, el término es trombocitopenia. Okay. Penia es escasez, penia. Uh-huh. Trombocito, ya dijiste tú que otro nombre para las plaquetas es trombocito. Sí. Entonces, trombocitopenia, ese es el nombre. Cuando hay leucocitos disminuidos, porque su cuenta es de 5,000 a 10,000. 5,000 a 10,000 son los que menos hay. De 5,000 a 10,000 se llama leucopenia. Sí, la escasez de eritrocitos, como ya lo comentaste, eh, anemia Sí. y policitemia cuando hay un exceso. Uh-huh. Adelante, Sí. por favor. La siguiente, por favor. Bueno, las plaquetas tienen como función llegar a las células que se encuentran dañadas. Estas llegan para evitar que la sangre salga de los vasos en donde se encuentran dañados. Y una vez esto hecho, la célula puede empezar a regenerar y cubrir la parte donde sufrió el daño. Y, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo ayudan las plaquetas a, a que la sangre coagule y siga su proceso. La siguiente, por favor. Bueno, cuando se rompe un vaso sanguíneo, pues suceden que las plaquetas se van a formar, para, pues, que la herida cicatrice. Y bueno, en esta imagen que les muestro nos explica más o menos los 3 pasos los pasos, cómo se forma o cómo funcionan las plaquetas. Bueno, por ejemplo, cuando uy, estas son, como usted dijo, las plaquetas tienen 9 días. Bueno, dijo 10, pero yo investigué que tenían 9 días. Y dependiendo cómo sea la herida, es que cicatrizan. Pueden cicatrizar unas muy rápido, otras muy lento. Bueno, o sea, su tiempo es muy. Y
Por ejemplo, en los tratamientos de la quimioterapia y radiación, en la formación de, bueno, cuando están estos tratamientos, las plaquetas también ayudan a la cicatrización y todo, porque pues normalmente las radiaciones y las quimioterapias son muy fuertes, igual dejan cicatrices, bueno, dejan heridas, y las plaquetas ayudan a la cicatrización de estas. Sí, de hecho, la primera, mm, a ver, la primera, cuando se corta o se rompe un vaso sanguíneo, normalmente ocurren tres cosas. Primero, el vaso sanguíneo se estrecha para achicar el corte o la ruptura y reducir el flujo de sangre. La primera depende de serotonina, ¿sí? Cero es suero sanguíneo. Tonos es la presión, la tensión del vaso. Ina, sustancia. O sea, la sustancia del suero sanguíneo que ocasiona tensión de las paredes. Entonces dice, se achica, se estrecha para achicar el corte. Entonces, terminaciones nerviosas secretan serotonina y lo que hace esto es una vasoconstricción para impedir que salgan las células. Y entonces ocurre lo que está más abajo. Les pido, por favor, háganse un favor y háganle un favor a los demás. No tomen su información, ya lo había comentado. No tomen la información de cualquier fuente. Hay pero demasiados libros en PDF. No se permitan tomar la información de cualquier parte. Recuerden, cualquier persona, con cualquier intención, buena o mala, puede colocar cualquier cosa en Internet. Si llegan ustedes y lo toman, pues no necesariamente es de buena fuente. Eh, no se los iba a decir, pero, o sea, ¿cuál es o sea, esto no puede venir de un libro. No se los iba a decir, pero se los digo, ¿sí? Se los digo no para que tengan cuidado en adelante y le cambien, sino para que sean conscientes. Miren, cuando dice tercero, se comienza a tejer finas hebras de fibrina, una sustancia que fabrica tu cuerpo. No hay un libro de medicina, jamás he leído un libro de medicina o un libro de biología o un libro de lo que sea del área de la salud que esté dirigido a ti como segunda persona, ¿sí? O sea, no lo hay. Tercero, se comienza a tejer finas fibras, hebras de fibrina, una sustancia que fabrica tu cuerpo. Ese tipo de vocabulario, ese tipo de escritura corresponde a una revista de divulgación, a una revista cualquiera o a una página cualquiera de, de, de internet, pero no corresponde a un libro académico. ¿Sí? O sea, pensaba no decírselos, pero, pero se los digo, ¿de acuerdo? O sea, debe de haber otras formas, definitivamente, ¿sí? En este momento, la que viene a mi mente es la que me permite ver que este escrito, o sea, no puede venir de un libro académico, ¿sí? Aún así, tu presentación muy, muy buena, ¿eh? Demasiado, demasiado bien, Alejandra, Nicole. Gracias. Demasiado buena, ¿eh? Te esmeraste mucho, gracias. Yo siempre les digo que sean ambiciosos y creo que se cumple en tu caso.
Y qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, adelante, por favor. Ya de mi parte es todo. Gracias. Bueno, gracias. Pues ya se terminó la exposición, profesor. ¿Ya? Ya, ¿Las preguntas? ahí vamos, ahí voy. Ahí vienen las preguntas. La primera, que es el tejido que es conectivo que está en la mayor parte del cuerpo y sirve como relleno entre los espacios de varios órganos. Ya, ¿quién quiera contestar? O No, sí, que la contesten, por favor. Recuerdan, habemos 40. Si excluimos a los del equipo y me excluyen a mí, ¿puedo repetir la pregunta? está en la pantalla, Ok. ¿Se puede ver o...? quedan Sí, más sí, de sí, 30. perdón. Más Estaba de 30 anotando. para contestar. Adelante. ¿Es el tejido ordinario? ¿Qué dijiste, perdón? ¿Es el tejido ordinario? Sí, tejido conectivo ordinario. Después viene la siguiente y es ¿cuál es el tejido que se encuentra mayormente en tendones y ligamentos, además de ser resistente a tensiones? Tejido conectivo no especializado o denso, algo así. En el tejido conectivo denso. Y podrían anexarle regular. Sí, podría también quedar, nada más que no lo pusimos. No sé si adelante. Después, la tercera pregunta es ¿cuál es la médula ósea que predomina en la infancia? Era la roja, creo. Sí, es la médula ósea roja. La cuarta pregunta es ¿cuál es el principal componente en la sangre? Los eritrocitos. Sí, eritrocitos. La quinta menciona alguno de los tres principales tipos de leucocitos. Nada más ahí, cuidado. A ver, pasa la anterior, por favor. Sí, voy. ¿Ahí o en la pregunta? En la pregunta, Ok. ¿cuál es el principal componente de la sangre? Pues el agua, ¿no? Pues dices componente de la sangre. Porque, Más bien serían la pregunta glóbulos rojos, ¿no? ajá, porque afuera de los eritrocitos predomina el agua y adentro también. Entonces, el principal componente de la sangre es el agua. Sí, nada más que sea esto para reflexionar. O sea, reflexionen cuando estén haciendo lo que tengan que hacer. Siempre reflexionen. ¿Estaría bien escrito así? ¿Estaría bien escrito? ¿Lo escribo de otra forma? No busca más, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, por favor. Ok. ¿Dónde estabas? Adelante. Sí, menciona alguno de los tres principales tipos de leucocitos. Los monocitos. Los linfocitos. Los glucositos, me equivoco. Recuerden, realmente No, granulositos. sí, realmente son cinco, ¿no? Son cinco tipos. Estos se pueden dividir en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos van a ser los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Esos son los granulocitos, porque tienen gránulos que son realmente, bueno, pues
son lisosomas o son vesículas de secreción, ¿sí? Por ejemplo, los basófilos son los que van a secretar histamina. Los basófilos, ojalá lo escriban, los basófilos y las células cebadas, que se creía que eran un tipo de basófilos, pero después te dice que no, que son células aparte. Las células cebadas y los basófilos eh, presentan gránulos de secreción que contienen histamina. La histamina, la histamina ocasiona vasorelajación. Vaso, recuerden que hace referencia a vasos sanguíneos, sean venas o sean arterias, se relajan y se relajan por la histamina. De hecho, en una alergia, cuando hay alguien que es alérgico a algo y consume a lo que es alérgico, eh, secreta grandes cantidades de histamina. Y la histamina tiene, esto ojalá lo estén anotando, la histamina tiene dos funciones así como características. Además de que es un neurotransmisor, pero no lo estamos viendo como neurotransmisor, sino sus efectos en vasos sanguíneos y en los pulmones, en los bronquios. En vasos sanguíneos, relaja los vasos sanguíneos. Y en los pulmones ocasiona broncoconstricción. ¿Sí? Broncoconstricción en pulmones y vasorelajación, ¿sí? Entonces, y estos se encuentran en estos gránulos de secreción, recuerden, se encuentran en basófilos y se encuentran en células cebadas. Los eosinófilos, como ya comentaban, se elevan en infecciones parasitarias. Recuerden que los parásitos van a ser, en el sentido estricto, los virus, las bacterias, los hongos, todo aquello que crece dentro de un organismo o en su superficie, pues es un parásito. Sin embargo, médicamente el término está reservado únicamente para dos o tres. Dos, los protozoos y los helmintos. Tres, los protozoos, los helmintos y los artrópodos, ¿sí? Entonces, comúnmente únicamente son dos, protozoos, que son unicelulares, y los helmintos, que son los gusanos. Pero, pues hay quienes también incluyen a los artrópodos que parasitan, ¿sí? Como los piojos, las pulgas, las chinches y todo esto. Entonces, ya que les comentaba de los basófilos, ¿sí? Que secretan histamina, los eosinófilos que llevan a cabo la fagocitosis frustrada. Fagocitosis frustrada es de que como no pueden fagocitar a un parásito, ¿sí? Eh, entonces vierten enzimas, que también tienen, claro, lisosomas, vierten sus enzimas, así como para intentar degradarlo, y muchas ocasiones lo que hacen pues es dañar a los tejidos con su contenido. Y los otros son los neutrófilos, que es la primera línea de defensa celular contra microbios. Cuando hay una infección bacteriana, los neutrófilos se aumentan demasiado, ¿sí? Y si en un foco de infección es el lugar donde se encuentra la infección. Si en un foco infeccioso un patólogo revisa una laminilla preparada de ese sitio, va a encontrar, si la infección es bacteriana, va a encontrar múltiples neutrófilos, ¿sí? Entonces esos son los granulocitos.
Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Recuerden que los monocitos van a dar origen a los macrófagos y que los linfocitos se van a dividir en linfocitos B y en linfocitos T. Los linfocitos B maduran en la médula ósea. B de bone marrow, médula ósea. De hecho, no significa eso. Es bursa de Fabricius. Pero, quizás ya no es conocido por muchos de que se les dio el nombre por bursa de Fabricius. Bursa, que es bolsa, una estructura de las aves, porque en ellos se descubrieron los linfocitos B, pero ha llegado a significar bone marrow, y algunos autores así lo dicen, pero más que eso es bursa. El caso es que los linfocitos B se van a diferenciar a células plasmáticas. Plasma no significa que estén en el plasma sanguíneo, sino que la relación núcleo-citoplasma ahora favorece al citoplasma. ¿Sí? Y esas son las células productoras de anticuerpos o inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Y los otros son las células T o linfocitos T, que también les llaman así, células o linfocitos. Entonces los linfocitos T, esos T porque maduran en el timo. Y el timo, dicen los textos, es como la universidad a la que asisten los linfocitos para madurar. En este caso, un grupo de linfocitos que son los linfocitos T. Y ahí tienen a los 5, ¿sí? Ahí tienen a los 5, que son los granulocitos y los agranulocitos. Recuerden, los monocitos son los más grandes, y estos se van a diferenciar a macrófagos, ¿sí? Que son más grandes todavía. Entonces, los macrófagos son las células fagocíticas más grandes que tenemos y provienen de la célula más grande, de la célula sanguínea más grande que tenemos, que son los monocitos. ¿De acuerdo? Entonces, el conocer esto en laboratorio, cuál se encuentra en mayor número, dicen los médicos, señora, se va a hacer una biometría hemática, ¿sí? Una biometría hemática. En inglés, Complete Cell Count, CBC, Complete Cell Count. No recordaba lo que significaba de hace un momento que escribí CBC. No lo tenía presente, pero sí tenía presente la abreviatura. Complete Blood Count, que es una cuenta de sangre completa. Ya el español es una biometría hemática. Cuando el médico dice se va a hacer una biometría hemática con diferencial, o cuando la señora ve en su receta o en la orden de laboratorio, biometría hemática con diferencial significa que el médico está pidiendo que se cuenten los diferentes leucocitos y se indique el número en el que se encuentra cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque considera que puede tener relevancia, ¿sí? Para establecer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, esas son las 5 células de los leucocitos, ¿sí? Los leucocitos, aunque no está mal como los agruparon, nunca había visto esa forma de agruparse, como los granulocitos y los demás, sino como granulocitos y agranulocitos. Granulocitos son un grupo, agranulocitos de otro grupo, ¿sí? Y ya, los eritrocitos, recuerden que no son nucleados. De hecho, los únicos nucleados son los eritrocitos de los camellos. Los camellos tienen eritrocitos nucleados y de allí en fuera
Ningún otro mamífero tiene leucocitos, eritrocitos nucleados, únicamente el camello. Desconozco la relevancia que esto tenga, o el significado, pero los camellos tienen núcleo los eritrocitos tienen núcleo. Y después están las plaquetas, que un dato también muy importante es que provienen de los megacariocitos, ojalá lo anoten. Las plaquetas o trombocitos provienen de los megacariocitos. Un megacariocito es una célula grande. Mega significa grande. Megacariocito. Cario, núcleo, citocélula. El caso es que es una célula muy grande y da origen a 2000 a 3000 plaquetas. Las plaquetas, realmente las plaquetas son fragmentos de células, son fragmentos, ¿sí? De células, y sin embargo son tan complejas, ¿sí? Que tienen otro nombre, que es trombocito. Son trombocitos, miden de 3 a 4 micrómetros. Y en estos dos libros que les digo de hematología, de 2 tomos, hay capítulos y capítulos dedicados a las plaquetas, o sea, tan pequeñas que son, pero aún así guardan un nivel de complejidad muy alto. Y son libros de 4000, 5000 páginas, y es de hematología. Entonces, recuerden que antes de ingresar a una cirugía programada, hay que informarle al médico todos los medicamentos que se están ingiriendo, que se están tomando, y pues sepan esto, que si alguien está bajo tratamiento con aspirina, mínimo deben pasar 10 días. Me gustó cómo lo dijo esta Nicole. Pues usted dice que son 10 días, pero yo busqué y encontré que son 9. ¿Sí? Entonces dejen de compartir pantalla, por favor, y vamos a buscar si son 9 o son 10. Eh, eh, Recuerden que están con un profesor que yo no me molesto por nada. Hay quienes se molestan si les preguntan. Yo hasta les suplico que me pregunten. Sí, hay quienes si dicen que son 10 días y alguien dice 9, ya lo toman como personal y quién sabe cuántas cosas. De ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera. Entonces, sepan pues que no me molestan muchas cosas, muchas cosas. Si me preguntan, me gusta que me pregunten, ¿sí? Si no lo sé, pues qué bueno, lo buscamos y ya salimos del problema, ¿sí? Y si me preguntan algo que no sé, pues eh, eh, me beneficia la clase más, ¿sí? Entonces, no crean que me molestan ciertas cosas de ninguna manera. De hecho, hasta me gustó como lo dijo su compañera. Pues que son 10, pero yo encontré que son 9, punto. Digo, en otra, así como expresado en otras palabras, lo que quise decir. Y no hay ningún problema, ¿eh? O sea, vamos a buscar si son 10. ¿Cómo lo buscamos? Like, mm, 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 mm. ¿Y qué dice? Las plaquetas son pequeñas partes de células. Si recuerdan, esas células son los megacariocitos. Su principal función es controlar el sangrado. Ellas constituyen una muy pequeña parte, ten en cuenta cómo está, de tu sangre. Una pequeña parte de tu sangre. Y esta es una forma muy coloquial de escribir que no viene así en los libros académicos. The lifespan.
The lifespan of platelets is about 9 to 12 days, de 9 a 10 a 12 días. Y aquí está, ¿no? El rango de vida, promedio de vida de 120 días. Esto se aplica a los eritrocitos, mientras que las plaquetas solo viven por aproximadamente 10 días. Cuando los eritrocitos, donde were erythrocytes contain mitochondria. Si los eritrocitos contuvieran mitocondrias, they would use, usarían todo el oxígeno, utilizarían el oxígeno que transportarían y no serían. Miren, pero aquí está. Una vez que las plaquetas están hechas y circulan en tu torrente circulatorio, viven aproximadamente de 8 a 10 días. ¿Sí? Entonces, la vida es breve para las plaquetas, las cuales solamente sobreviven aproximadamente 10 días. ¿Sí? Entonces, tómenlo, como les digo, 10 días, pero consideren que es un rango. Casi todo está en rangos, ¿sí? Y podemos tomar de 9 a 12 días, ¿sí? Entonces, tomen el valor que les doy, que es de 10 días, pero consideren que es un rango. Y ese rango puede ser menos o puede ser más, ¿sí? Aquí dice de 7 a 10 días, ¿sí? Entonces, de cualquier manera se toma el valor más alto y serían 10, ¿sí? Y si tomamos el rango que dice allá de 9 a 12 días, habría que ver quién lo dice. Ya no recuerdo dónde lo vi. Aquí ya exageraron porque dicen que las plaquetas viven 6 días y eso no es tanto así. Uh-huh. Y damos la última. Aquí está, aproximadamente 9 días. Sí. Bueno, si se dan cuenta, son datos variables de 5 a 9 días, de 5 a 9. Y aquí dice 10 días. Bueno, son rangos, ¿de acuerdo? Son rangos, de acuerdo. Entonces, por favor, continuemos con la presentación. Bueno, las preguntas. Vamos en las 5. Sí, Pero sí. ya hice algo así como un repaso, ¿sí? De la importancia de las células sanguíneas. Obviamente es mucho, mucho más complejo que esto. Ok. La pregunta 6 es, ¿cuál es la diferente forma de llamar a las plaquetas? Sí, trombocitos. 7. ¿Cuál es la proteína fundamental que se encuentra en ligamentos, tendones, cartílagos, así como cabello y uñas? Queratina. Ah, mm, no. Como una pista, les puedo decir que es la proteína más abundante del organismo humano. Y así en todos los mamíferos. Los carbohidratos, ¿verdad? ¿Cómo? Carbohidratos. No, dice cuál es la proteína. Colágeno. Claro, el colágeno. Sí, recuerden Me que, confundí con las biomoléculas, perdón, profe. sí, recuerden que carbohidratos y proteínas son diferentes, completamente diferentes.
¿sí? Proteínas, próteos es primero o de primera importancia. Ina es sustancia, o sea, sustancias de primera importancia. Esa es la etimología de proteína. Cola, pegamento, pega, o sea, cola, pegamento, que pega. Genan es que da origen a lo que produce, o sea, que da origen a pegamento, o sea, como que ocasiona pues unión, y eso es la función de la colágeno, bueno, del colágeno. Yo siempre dije la colágena, pero bueno, creo que en los libros viene el colágeno. Entonces, es la proteína más abundante del organismo. Y de aquí, bueno, esto recuérdenlo por el resto de su vida, por favor, por el resto de su vida. Si ustedes tienen a alguien, algún familiar, y cuando ya estén ejerciendo su carrera, recuerden, recuerden que bueno, que el colágeno es más saludable cuando la persona tiene un buen aporte de vitamina C. La vitamina C es el ácido ascórbico o vitamina C, ¿sí? Y eh, es que químicamente los aminoácidos, prolina y lisina, deben hidroxilarse y se hidroxila la 4, bueno, se hidroxila la prolina a 4 prolina y la lisina a 5 prolina. Y esta hidroxilación se sabe, le confiere al colágeno, le confiere una mayor resistencia. Ahora esto imaginen aplicado en un paciente que va a ingresar a cirugía, ¿sí? Entonces, aquí en casa, de hecho, tomamos la vitamina C lunes y viernes, lunes y viernes, lunes y viernes, eh, y ya, ¿sí? 1 gramo el lunes, 1 gramo el viernes, 1 gramo el lunes, el viernes, así nos vamos, ¿sí? Entonces, la vitamina C hace que sanen más rápidamente las heridas, la vitamina C, esto está demostrado. Eh, Estimula el sistema inmune a los pacientes, por ejemplo, con COVID, cuando les dan un bolo es una cantidad grande, 3, 4 gramos. Cuando ingresan al hospital, les va mejor que a los que no lo reciben. La vitamina C estimula el sistema inmune. La vitamina C relaja vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, no estaría mal que les dijeran a sus familiares, ¿sí? Hay que consumir vitamina C, ¿sí? Imaginen, vitamina C hace que los tejidos estén más resistentes, ¿sí? Los tejidos estén más resistentes por el colágeno que es más fuerte. Estimula el sistema inmune de manera que podemos resistir mejor a las infecciones. Y está demostrado todo eso que les digo mediante artículos de investigación. Y ocasiona vasorelajación, ¿sí? Vasorelajación siempre va a ser benéfico que haya vasorelajación, siempre que no sea como resultado de una infección, ¿verdad? Porque en una infección puede haber un choque séptico que es la relajación exagerada de los vasos sanguíneos. Entonces, todo ello atribuible a la vitamina C. Escapan más cosas de mi mente en este momento, pero recuerdo esas 3 muy importantes. Y digo, escapan porque he contado 5, 6 o 7 funciones de la vitamina C, pero ahorita solo recuerdo estas 3, pero son de cualquier manera, mucho, 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 muy importantes. Sí, o sea que a tomar todo el mundo vitamina C, porque esto que les digo es cierto. ¿Sí? Entonces,
Adelante, por favor. Ok, la 8 es el tipo de cartílago de transición entre cartílago hialino y cartílago elástico. ¿Tú? Contesten. Sí, dijo su compañero que hay 3 tipos de cartílago. Recuerden que condros es cartílago, condrocito es la célula del cartílago y el condrocito pues es realmente un fibroblasto. ¿Sí? ¿Qué es el fibroso? ¿Cómo? Fibroso. No estoy seguro. ¿Sería el fibrocartílago? ¿A qué te refieres? Ah, sí, perdón. Sí. No, sí, el fibrocartílago es el cartílago fibroso, definitivamente. Ujú. O sea, es correcto lo que contestaste. El cartílago fibroso es el fibrocartílago. Claro, adelante. El 9. ¿Cuáles son las células que sintetizan el colágeno en el tejido óseo? Los condrocitos. No. Otra respuesta. No, no hay más. ¿Nadie? ¿Alguna idea? Los fibroblastos. No. Fibras colágenas. No, fibras colágenas, ¿no? ¿Y qué alguien más dijo? Osteoblastos. Sí, osteoblastos. Bien. A ver, recuerden que en el hueso hay dos grandes, hay más células, pero hay 2 células además que se llaman osteoblastos y osteoclastos, ¿sí? Tocando, digamos, otro tema de hueso, los osteoblastos depositan, ¿sí? En este caso depositan fibras de colágeno, pero también depositan sales, ¿sí? Se depositan las sales como hidroxiapatita, ¿sí? Así se depositan las sales en el hueso. Entonces, una función adicional a la que comenta su compañero es esta, ¿sí? Que depositan las sales en los huesos, es la sal hidroxiapatita, que contiene calcio y contiene fosfato, ¿sí? Hay otras células que se llaman osteoclastos y se admite que son células, bueno, que son macrófagos del hueso. Entonces, en muchas ocasiones, bueno, hay una hormona que regula los niveles de calcio, ¿sí? Y lo que hace, que es la paratormona, PTH, parathyroid hormone, PTH, y la paratormona.
Y esta lo que hace es activar a los osteoclastos para que liberen calcio de los huesos. Y bueno, se activa cuando están los niveles bajos y cuando ya los niveles están subiendo, entonces se activa otra hormona que es la calcitonina producida por las células claras eh, de la glándula tiroides. Y esta lo que hace es depositar hueso depositar hidroxiapatita en los huesos, ¿sí? Y entonces así mantenemos el balance de calcio en hueso, ¿sí? Bueno, les conté otra acción de los osteoblastos. Adelante, por favor. Sí. Y por última sería, se llama así a la producción de células de sangre en el cuerpo. Este tejido existe en el brazo, ganglios linfáticos, timo y médula celular. El tejido hematopoyético. ¿Cómo? ¿El tejido qué? Hematopoyético. Es parecido así, es la hematopoiesis. Ese era el nombre. Recuerden que hemato significa sangre y poiesis significa producción, ¿sí? Poiesis significa producción, de manera que hematopoiesis, bueno, pues es la producción de células sanguíneas en la médula ósea. Pasa al anterior, por favor. Sí. Se le llama así a la producción de células de sangre en el cuerpo. Este tejido existe en el vaso, ganglios linfáticos, timo y médula celular. De acuerdo, aquí falta también el hígado, pero esto es así en la vida fetal, en la vida adulta. Claro que el vaso, ganglios linfáticos, timo e hígado mantienen la capacidad de formar células sanguíneas. Sin embargo, es una capacidad muy reducida, ¿sí? Esto es más cierto cuando eh, es la vida fetal, ¿sí? En la vida fetal sí, ¿sí? Comienza en el saco vitelino. El primer tercio, el primer trimestre es en el saco vitelino, que es el primer sitio donde surgen las células sanguíneas, el saco vitelino. Después ocurre en el hígado, en el vaso, ganglios linfáticos y timo, en el segundo trimestre. Y después en el tercer trimestre ya va disminuyendo en estos tejidos, en estos órganos y surge en la médula en la médula ósea. Y es la médula ósea la que perdura de por vida, donde se van a producir las células de la sangre, ¿sí? Recuerden, aunque el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos y el timo mantengan la capacidad de producir células sanguíneas, no es su principal cometido. De manera que si la médula ósea no puede producirlas, se produce una pancitopenia. Pancito, ¿qué es pan? Pan es todo, citocélula, pancitopenia. Recuerden que penia es escasez. Pancitopenia. Y ante una pancitopenia, que puede ocurrir, por ejemplo, por una fibrosis de la médula ósea, pues poco pueden hacer los demás órganos, porque ya no es tan significativa la capacidad de producir células sanguíneas, ¿sí? Esto sí lo mantienen durante la vida embrionaria. Adelante. Adelante, por favor.
Sí, esa era la última pregunta. Ya de nuestra parte, será todo. Geografía. Y gracias. Muy bien, entonces, siguiente equipo. Voy. Bueno, dudas, comentarios. Recuerden ¿cómo se llama? La sustancia amorfa. La sustancia amorfa permite el movimiento de líquidos en el organismo. Un error muy grave es de que en los libros de fisiología dicen que se debe bueno, obviamente lo que dicen es cierto, que se debe a que el corazón bombea la sangre y esa presión con la que va en los vasos sanguíneos, mejor lo vemos, esa presión aquí está. Dense cuenta, sale la sangre del corazón, llega a los pulmones, regresa al corazón y sale del corazón. Entonces sale por la aorta, llega a las arterias. Después de las arterias hay arterias de menor y menor y menor calibre hasta que llega a las arteriolas y en las arteriolas, dense cuenta, aquí dice arteriola, entonces hay una red capilar o un lecho capilar. Y entonces este es el extremo, lo que estoy señalando es el extremo arterial del capilar. Este es el extremo arterial del capilar, extremo arterial, extremo arterial. Y ya este es el extremo venoso del capilar, extremo venoso. Entonces, por una diferencia de presiones, en que la presión hidráulica que lleva la sangre vence a la presión oncótica, que es la presión que ejercen las proteínas en el interior de la sangre para que no salga el líquido. Entonces, el líquido sale porque la presión hidráulica, digamos que erróneamente llamada presión hidrostática, vence a la presión oncótica. Pero de este lado ya es a la inversa. La presión oncótica es mayor que la presión hidráulica y entonces los líquidos regresan. ¿Por qué está esta imagen aquí? Porque esto es cierto, ¿sí? Es cierto, salen líquidos, aquí regresan, y lo que no alcanza a regresar se va por el sistema linfático, ¿sí? Eso ténganlo presente, ¿sí? Se va entonces por el vaso linfático. Pero esto es cierto, todo esto es cierto. Pero lo que omiten los libros de fisiología es omiten a los glicosaminoglicanos de la sustancia fundamental amorfa, ¿sí? Del tejido conectivo. Entonces, eso recuérdenlo. Creo que no he visto ningún libro que diga que se debe a eso. Sin embargo, se debe a eso, no se puede ver a algo más, ¿sí? Lo que les hace falta es los glicosaminoglicanos. Y aquí está la función. En conclusión, los glicosaminoglicanos tienen funciones variadas dentro del cuerpo. Juegan una función crucial en el proceso de señalización celular
incluyendo la regulación del crecimiento celular, proliferación, promoción de la adhesión celular, anticoagulación y reparación de heridas. ¿Sí? Entonces, antes se le llamaban mucopolisacáridos. Esto ojalá lo escriban. A los glicosaminoglicanos antes se les llamaban mucopolisacáridos. ¿Sí? Aquí está muco. Entonces se les llamaban mucopolisacáridos. Imaginen que son así, miren. Imaginen. Uy, ya no sé ni cuáles son estos. Son estos. Estas son las fibras. Y estos son los glicosaminoglicanos. Ahora imaginen, demasiados glicosaminoglicanos hacen posible lo que les digo. ¿Sí? Así son los glicosaminoglicanos. Donde este es el ácido hialurónico. Luego está una proteína central. Así lo colocan en ocasiones como core protein. Proteína central. Y a ellos están unidos los glicosaminoglicanos. Ahora imaginen que esta es la estructura de uno. Pero ahora imagínenlo. Es cientos de miles o millones en un espacio muy pequeño. Entonces, esto es lo que hace que fluya el agua en los tejidos. Uh-huh. Entonces, y hay animaciones donde se aprecia cómo se mueven al flujo del agua. Uh-huh. Entonces, una es que la sangre, los líquidos salen de los vasos, pero si encontraran un medio completamente hidrófobo, el movimiento de los líquidos se detendría y no se detiene. ¿A qué se debe? A los glicosaminoglicanos, ¿de acuerdo? Y así son químicamente. Uh-huh. Así. Pero imaginen, les digo, miles de millones de veces esto en un espacio pequeño. Uh-huh. Bueno, entonces, dudas, comentarios. ¿Va a tomar lista? ¿Quieren que pase listo? Sí, es que la anterior clase se tardó un poquito Pues y es ya hacía que, hambre al final. no me gusta pasar lista porque es muy tardado. Y yo soy muy Escribimos lento. nuestro nombre en el chat y usted le toma screenshot. Ah, y luego, ¿qué hago? Tengo que pasarlo. Lo mismo, ¿sí o no? Luego tengo que Bueno, sí. transcribirlo. Soy muy flojo para muchas cosas. Bueno, vamos a ver. Luis Fernando Reyes. Luis Fernando Reyes Medrano. ¿No está? Le dice, le dice que tiene falta. Alfredo Arat. Alex Zuriel. Presente, profesor. Ray Belis García. Presente, profe. Estamos a 7, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Johanna Yadira.
Presente, profe. Hazel Kendra, Presente, profe. Perla Olivia, Presente. ¿y todavía quieren cambiarse de carrera o ya no? Ya no. Ya me quedo. Sí. Quédense, se va a poner bueno. Vean esa página yo- que les dije, Moran Core. Ibas a comentar, perdón. Sí, yo. Que sí, que este primer semestre tengo entendido que ahorita son cosas más sencillas y ya después se hace más para. O sea, que ahorita estamos en puro tronco común, ¿no? Sí, algo así. Bueno, no tronco común, pero sí. Pero sí, se pone bueno. De hecho, cuando ustedes están en quinto semestre, sexto semestre, y participan así en eventos donde exponen casos clínicos, de verdad que da gusto escucharlos porque se expresan muy bonito. Ya tienen el vocabulario propio de la optometría y de verdad da gusto escucharlos. Sí, entonces imaginen que la vida les está dando una oportunidad tremendamente grande. La oportunidad de desarrollarse en una carrera que es muy importante y que es altamente lucrativa. Entonces, ¿qué más quieren? Yo diría, ¿qué más quieren? Alejandra, buen día. Alejandra, buen día. Le comentan que tiene falta. Arisdeli Elizabeth. Arisdeli Elizabeth. Le comentan también que tuvo falta hoy. Rocío Nieves Márquez. Presente, profe. Carla Velázquez. Presente, profe. Melissa Ramos. Melissa. Es Melissa Esmeralda. Creo que se quedó sin luz y se tuvo que salir. Melissa Esmeralda, no. Melissa Ramos Garduño. No, entonces no es. Bueno, Profe, es que creo que estaba trabajando y se tuvo que salir porque ya no tenía datos. de acuerdo. Pamela Lisette Aguilar. Presente, profe. Pamela Lisette Aguilar. Mauricio. Presente, profe. Héctor Gabriel. Héctor Gabriel. Sí estaba, ¿no? Creo que fue que se le Y fue la luz que dijo del inicio. sí, es el que tiene la cara de serio en su foto de perfil. ¿Le ponemos asistencia o falta? Díganme. Pues Asistencia. Porque están en todas las ¿Asistencia? clases de hoy. Puso, profe. Bueno, asistencia. Miguel Ángel. Presente.
Ian, Giselle Velázquez. Presente. Giselle, ¿verdad? Sí, profe, es Giselle. Giselle. Alejandra Nicole. Presente. Brandon Duarte. Presente. Gabriela Morales. Presente, profesor. Nitza Morales Mendoza. Presente. Alfonso Sony. Presente, profe. Alexa Abigail. Presente. ¿Y en tu casa tienen Alexa? Ese sistema de audio. No les comentaba de que una profesora de carrera de medicina estaba pasando lista y decía Alexa, o teníamos una alumna que participaba mucho, y dices que cada vez que digo tu nombre se enciende mi sistema. ¿Alguien tiene ese Alexa? Yo también. Yo también, profe. ¿Y qué tal? ¿Funciona bien? Ah, de acuerdo, claro. Y estaba leyendo que no es necesario configurarlo a un idioma, sino que entiende varios idiomas. Estaba leyendo. De hecho, ¿Por te ayuda. Si le dices cómo se dice esta palabra en tal idioma, te la dice. ¿En serio? Sí, Ah, te no la dice. sabía. Ujú. No sabía. Sí, yo No, creo pues que sí. nada más es que sepas sus funciones y las sepas configurar y todo, y está muy padre, es muy útil. O sea, si me lo recomiendan. Sí, Sí. Ujú. Bueno, gracias. Andrea Yamile. Andrea Yamile. Están faltando varios y aún así son 40, bueno, 39. Melanie Esmeralda. Ahora sí es ella la que se le suena. Ya le decíamos que se le fue la luz. Se le fue la luz como a las 8 y envió mensaje por WhatsApp. ¿Prodo? Bueno, le dicen que tiene falta, pero ya coloqué la causa. O sea, finalmente no cuenta. Solo si tuviera un número muy grande de faltas, entonces sí cuenta. No sé si les comentaba. Sí, para mí las faltas no tienen ninguna relevancia, a menos de que sea una alumna que vaya muy mal. Y si va muy mal, pues se va extraordinario sin pasar por